y ha desdibujado ese personaje. Lo han desdibujado tanto que no saben quién es. Lo han hecho un personaje tan místico, tan horrible físicamente hablando, que le han quitado toda la información directa de la palabra. Si hubo alguien físicamente hablando, y si hay alguien físicamente hablando hermoso, se llama Satanás. Fue tan tremendo ese personaje que él era el más hermoso, y espero no choque con esto, más que Dios. Tenía el sello de la perfección. No lo vamos a leer, eso está en Isaías 14 y Ezequiel 28. Tenía el sello de la perfección. Él conoció y vio cómo se crearon las cosas. Después de Dios, él era la mano derecha. Él era el que le secundaba en oficio. Después de Dios, todo mundo iba en jerarquía a él. El pecado que él cometió, que empezó en el cielo, lo trajo aquí a la tierra. Y si usted nota bien, porque no lo voy a leer, porque no me voy a extender en esa parte, él quiso, deseó, habló, planeó ser como Dios. Él no planeó ser un militar. Él no planeó quemar la Biblia. No sé si me hago entender, ¿verdad? El único objetivo que busca el diablo es adoración. Como él no lo consiguió en el cielo, lo está haciendo aquí en la tierra. Y él tiene muchas maneras de ser adorado. Ahora, yo no quiero golpear a nadie, porque ustedes saben que este lugar no es para eso. Si por alguna razón yo toco algo fuerte, entienda que estamos hablando de un sistema contrario a la palabra, no de las personas. Pero si luego la gente se resiste a no creerle a la palabra y continúa en ese sistema, ya no es asunto mío. Yo libro mi responsabilidad. Él no se propuso ser otra cosa. Yo seré semejante. Yo seré casi como Él. Yo quiero ser adorado como Él. Yo quiero ser Dios. Y espero no escandalizarlo. Él lo logró. Él logró eso aquí en la tierra. Parecerse. Ser el gemelo. Casi idéntico. El único problema es que no puede ser. Pero dentro de la plataforma que queremos seguir y continuar, quiero dar un viraje en esta mañana un poco fuerte. Pero no me voy a salir de lo que estamos proyectando, solamente que debo hacerlo por el beneficio de toda la gente. Ahora me gustaría que usted me acompañara a la carta de Pablo a los tesalonicenses y asentáramos un poquito lo que estoy hablando. Vamos a ir al segundo libro, la segunda carta, el segundo capítulo, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, negar la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, un Caín, un Judas, un hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, entonces dice Pablo, ya ustedes están advertidos, ustedes son instruidos. Pero déjeme decirle, dice Pablo, un poco antes se va a manifestar este hombre. Se va a dar a conocer el hombre de incredulidad. Porque el hombre de fe es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que Él se sentará
en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Geográficamente, nosotros podemos ubicar muchos lugares donde Él ha querido físicamente tener control. Yo podría citar muchos lugares, empezando por el imperio egipcio. Aun cuando Ezequiel habló la profecía en contra de Satanás, le dijo: tú, rey Faraón, tú que estuviste en el Edén. Faraón nunca estuvo en el Edén. Si usted sigue esos imperios, usted va a encontrar que el último dominante fue Roma. Primero con los Césares. Cuando Roma imperial cayó, que su reino fue dividido de oriente a occidente, como la profecía de Daniel y la visión lo vio, usted encuentra un personaje tremendo, y debo clavar esa estaca aquí para colocar ese hilo hacia el final. Constantino. De cristiano no tuvo absolutamente nada. Su mamá era cristiana. Él tuvo la idea inspiradora. Lo que él nunca supo es que su inspiración era directamente de Satanás, de unir la iglesia y el Estado. El cristianismo puro no estaba ahí. Léalo en la historia, ni siquiera necesita leer la Biblia para encontrar eso. La historia lo dice. Mucha gente todavía se escandaliza y dice: hermano, ¿ustedes por qué no celebran el cumpleaños de Jesús en diciembre? La historia dice, los libros seculares dicen que este gran emperador, si mi hijo me recordara solamente el nombre porque se me escapa, dijo: vamos a establecer una adoración al Dios Sol. ¿Cómo? Me pasa una noticia que no le escuché. Al Dios Sol, ¿por qué? Porque ya para ese tiempo, los cristianos, aunque sean nominales, ya estaban en Roma. Entonces él vio que la única manera era regresar a la gente al paganismo. Dijo: no, la gente se está convirtiendo en cristiana. No, aquí es obligado, un certificado. Se obligó a la gente a ir a presentar ofrendas al Dios Sol, a ir a hacer sacrificios y afirmar. Aún muchos así llamados cristianos, por miedo a la tortura y a la muerte, fueron y les colocaron el sellito. Era imposible hacer cualquier cosa sin ese sello. Cuando Roma pagana cae y fue herida de muerte, entonces se levanta Constantino. Y la única manera de disfrazar todo eso, le colocó una cortina religiosa con títulos religiosos. Entonces bajaron a Astarte, la diosa luna, y colocaron a María. ¿Cómo me gustaría, creo que en alguna vez grabamos, hablar un tema que se llame María? ¿Cómo me gustaría que las mujeres de hoy, que se llaman marianas, hablaran como María, vistieran como María, actuaran como María y creyeran como María y recibieran el Espíritu Santo como María? Bajaron al Dios Sol y colocaron al Hijo de Dios. Jesús no nació en diciembre, Jesús nació en abril, y podemos mostrarlo para no ser cruz y decir que podemos probarlo por la Escritura, verso por verso, fecha por fecha. No nació en diciembre. Esa es una adoración pagana. El emperador Casio, si se me había escapado, fue el que trajo o impuso de regreso el Invictus, se llama eso, Sol Invictus. Usted lo encuentra en la historia, en las edades, si alguien no lo ha leído. ¿Y qué tiene que ver eso con los sellos? Cuando usted encuentra Apocalipsis, usted encuentra un libro de símbolos. Símbolos. Todo, desde que usted entra, si usted entra al libro de Apocalipsis, desde que entra, la primera puerta, la primera título, si pudiéramos llamarlo, símbolos. Pero hay dos textos en Apocalipsis que son la llave del libro de Apocalipsis. Y es Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 10:7. Son los textos claves y llaves del libro de Apocalipsis. El libro no se iba a abrir, solamente estamos repasando un poco. El libro no se iba a abrir. No se iba a abrir hasta que el Señor Jesucristo bajara Él mismo y entregara el libro abierto al séptimo ángel. Este libro estaría sellado y cerrado a través de las edades.
Pero cuando entra a Apocalipsis, usted va a encontrar la revelación de Jesucristo, dada a Juan, quien representa a la iglesia a través de las edades, por un ángel. Y según el mismo Juan, y según la misma Biblia, ese ángel era un hermano de Juan, era un consiervo de Juan, era un profeta y era un hombre que vivía la palabra y dijo: adoren a Dios. Ahora, no voy a incrustar, sería torpe y golpeante decir incrustar, pero sí voy a colocar eso ahí. Ese no era un ángel de alas. La Biblia dice que no. Cuando encontramos Apocalipsis 10, se abre la llave, se mete la llave, perdónenme, se abre la revelación y se consuma el misterio. Cuando entramos a Apocalipsis, usted encuentra el libro en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, las edades gentiles. En el capítulo 4 sucede el rapto. Sube acá. Y luego usted encuentra 3 años y medio de gran tribulación. Para que Apocalipsis 19, que es al final de la gran tribulación, en la guerra de Armagedón, ¿cuál? La que están armando ahorita. ¿Qué es lo que están armando? Déjeme decirle, y espero no errarle, y menos que estamos grabando. La última guerra será: todos los países sitiarán a Israel. Y se abre el valle del Megido. Y ese valle del Megido, porque el monte de los olivos se partirá en 2, conforme Zacarías, cuando se abre el 6º sello, ese gran terremoto produce el valle del Megido. A ver, iglesia, ¿qué pasó? Entonces termina Dios de lidiar con los gentiles y empieza a lidiar con los judíos. Ellos no tienen la culpa de esperar 7 años, o sea, 1 semana, porque ellos fueron cegados. Los teólogos no tienen la culpa de confundir el tiempo de los judíos con el tiempo de los gentiles y han fijado fechas y nunca les ha dado, porque no tenían un libro abierto, porque los sellos no habían sido quitados. Cuando Jesús aparece, hay un gran interrogante en el mundo filosófico. ¿Por qué Jesús aparece a los 12 y luego aparece a los 30? ¿Y qué hizo en ese tiempo? Los más inteligentes dicen que se fue a la India a estudiar. Pero los más sabios dicen que fue sujeto a sus padres y nos enseñó el ejemplo de obediencia. Y esa es la parte humana. Pero la parte profética es que donde Él aparezca antes o después de los 30, quebranta toda la Biblia. Él, cuando aparece conforme a la ley, era una fecha exacta. Aun cuando nació, astronómicamente fue exacto. Y cuando Él entra, esta semana mayor viene, cuando Él entra a Jerusalén, fue milimétrico y exacta la fecha en que Él debería entrar a Jerusalén. Y cuando Él muere, fue milimétrica la fecha exacta que el Cordero debería ser sacrificado. No voy a entrar ahí. Entonces usted encuentra Dios lidiando con los gentiles, 1, 2, 3 capítulos de Apocalipsis. De ahí, judíos. Al final de esa 3 años y medio, entra Dios con 3 grupos. Se los voy a decir. La novia del Señor, que sufrió a través de las edades, lo que usted no se imagina, ni nos imaginamos. Juntamente con los que estaban aquí, vivos, se encontraron con Él, fueron transformados, se fueron a la cena de la boda, el Señor Jesús los atendió y regresan para vivir por la eternidad. Pero mientras que las naciones que quedaron después del poder atómico viven 1000 años en paz. ¿Y sabe por qué van a vivir 1000 años en paz? Porque el diablo está amarrado. Y no lo amarraron a un poste, la novia lo amarró con una cadena que se llama las circunstancias. Ella tomó control y el diablo quedó sin control. Por eso es que es la pelea ahorita. Por eso es que en esta 4ª dimensión hay tanta cosa, para hacerlo más directo, como el internet. Por eso usted puede subir y bajar imágenes tan fácil. Lo que pasa es que cuando sube una cosa y baja la otra, no baja una imagen, baja un espíritu.
Pero esa cuarta dimensión, y espero no